Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hombres de Integridad. Mi nombre es Marcos Martínez. Hoy voy a tener el gusto de leer con ustedes el capítulo 10 del libro Hombría al Máximo, escrito por el Dr. Cole. Cualquier cosa déjenlo en los comentarios y pues les responderé. Bueno, a lo que venimos. Capítulo 10. La responsabilidad queda aquí. Dios ha previsto que alguien se responsabilice. Hombres, son ustedes. En Efesios 5:23, la Biblia habla del hombre como la cabeza del hogar y lo compara a Cristo como la cabeza de la iglesia. Esto tiene un significado muy importante para los hombres. La verdad es esta: como Cristo es el Salvador de la iglesia y provee soluciones a los problemas de sus miembros, así debe ser el hombre para con su familia. Las soluciones a los problemas de la familia tienen que originarse en el hombre. Al terminar una reunión en Phoenix, Arizona, se me acercó una pareja. La esposa era la que hablaba y él estaba un poco atrás, a un costado. Nuestra hija, dijo, se ha escapado de casa. Queremos que usted ore por nosotros para que Dios la traiga de vuelta. Bien, me gustaría estar de acuerdo con ustedes en oración con respecto a eso, les contesté. Miré a su esposo y le pregunté, ¿tiene usted algo que decir? No, contestó. Creo que ella lo ha dicho todo. Oramos juntos. Unas horas más tarde volvieron para la reunión de la noche y pasaron al frente. Cuando llegué, siendo aún temprano, vi que estaban esperando. Su hija estaba con ellos. Nuestra hija acaba de regresar a casa, dijo la mujer, pero no parece posible que podamos hablar con ella. No desea hablar mucho con nosotros, pero puede ser que le hable a usted. ¿No quisiera hablar con ella? Invité a la chica a pasar conmigo a una pequeña aula cercana. Como padre de 2 hijas, tengo también alguna experiencia paternal. La chica tenía 13 años y estaba nerviosa. Le hice unas pocas preguntas simples. Al principio sus respuestas eran monosílabos. ¿Qué piensas de tu mamá?, le pregunté por fin en el curso de la conversación. Al escuchar mi pregunta, la chica miró a todos lados. Usando elocuente lenguaje adolescente, me contó sobre su mamá. ¿Y con respecto a papá? Se puso hosca y silenciosa. Esperé un momento para ver si al menos surgía alguna respuesta. No la hubo. ¿Hay algo mal con papá?, pregunté. Se sentó, miró afuera por la ventana y no dio respuesta. Ni una sola palabra. Pasamos a hablar de otras cosas. Por fin, cuando comenzó a contarme de un problema que tenía, le pregunté por qué no se lo había dicho al padre. No me hubiera prestado atención, dijo en forma abrupta. ¿Qué quieres decir?, le pregunté. Nunca presta atención, contestó. Cuando trato de decirle algo o explicarle algo, no me escucha. Nunca acepta mi punto de vista en la argumentación y me culpa por todo. Había tenido el impulso de expresarme, continuó, y el mensaje ya parecía claro. Yo sabía cuál era el problema. En unos pocos minutos más la llevé de regreso con sus padres. Me miraron expectantes. He tenido una hermosa conversación con su hija, les dije. Creo que las cosas pueden marchar bien. El padre no dijo nada. La madre esperó un momento. Entonces, pareciendo desconcertada, preguntó: ¿no hay algo más que necesitaríamos saber? Sí, respondí. ¿Quieren que su hija permanezca en casa y quieren tener un trato normal con ella? Por supuesto, contestó la madre. La miré fijamente y le dije: señora, le estoy hablando a su esposo ahora. Eso resultó sorprendente para todos ellos. Bien, le dije a él. Oraré una vez más con ustedes y estaré de acuerdo con ustedes en la oración por su hija. Oraré para que ella experimente un cambio completo en su mente, corazón y actitud, y ustedes tendrán un hogar normal en todo sentido. Los miré a los 3. ¿Estamos de acuerdo en eso? Todos asintieron con la cabeza.
Pero haré esto bajo una condición, le dije a él. Estaré de acuerdo con ustedes en la oración para estas cosas, siempre que usted esté de acuerdo conmigo en esta sola condición. ¿Lo hará? Él levantó la cabeza perturbado. No estoy seguro de que lo haré hasta que lo oiga, dijo. Va a ser su responsabilidad, le dije. Usted será el responsable del cambio en su hija. ¿Puede aceptar esa responsabilidad? Sin duda, murmuró. Bien, le dije. Esta es la condición. Durante los próximos 30 días, su hija podrá decirle a usted todo lo que quiera y de la manera en que se lo quiera decir. Usted podrá escucharla nada más. No podrá contestarle nada hasta que esos 30 días hayan pasado y entonces le podrá hablar. El padre tragó esto con dificultad. Estaba pasmado. Ridículo. No había forma en que él pudiera aceptar algo así, menos en su propia casa. Bien, dije encogiendo los hombros. Entonces no podré estar de acuerdo con usted en orar por un cambio de corazón en su hija y por las relaciones normales en su casa. Lo que usted pide es imposible, protestó él. No es imposible, le contradije. Es simplemente un asunto de si usted desea o no un cambio en su hogar y si usted se hará responsable de ese cambio. Por fin, atrapado entre la espada y la pared, aceptó, aunque con pocas ganas. No sé si lo podré hacer, dijo, pero trataré de hacerlo. Los 4 oramos juntos. Estuve de acuerdo con ellos en pedir un cambio completo en su hija, en su corazón, mente, actitud y afectos. 3 meses después, fui otra vez a la ciudad de Phoenix. Me dirigí a la misma iglesia a la tarde de un domingo. Los primeros en saludarme fueron el padre, la madre y la hija con quienes había orado en mi visita anterior. Era una familia diferente por completo. Destacada, feliz, uno al lado del otro, sin temor de molestarse. ¿Qué les sucedió?, les grité cuando los vi. Es evidente que Dios contestó la oración. Dios contestó la oración. Sí que la contestó, dijo el padre. La escuché y luego la seguí escuchando un poco más. Al principio era todo lo que podía hacer para contenerme a mí mismo de decirle que tenía que poner todas las cosas en claro con ella, no dejándola mover por un mes por todo lo que me estaba diciendo y por último castigarla como merecía. Pero recordé que yo quería un cambio, así que con todas las fuerzas que pude encontrar en mí y con las que Dios me dio, me decidí a escucharla, solo escucharla. Al fin, mientras escuchaba, empecé a comprender que algunas de las cosas que ella decía eran correctas y que yo estaba equivocado. En rigor a la verdad, la condición no había sido técnicamente cumplida. El experimento no alcanzó a durar los 30 días. Solo duró alrededor de 3 semanas, explicó el padre. Fue cuando mi hija decidió que había dicho todo lo que quería decirme. Una tarde entró y se sentó en el borde de mi cama y me dijo: por ahora he terminado de decirte todo. ¿Qué tienes tú para decirme a mí? En ese momento, me confesó el padre, había comenzado una hermosa restauración en sus relaciones de familia. Mi esposa y yo extendimos nuestros brazos y ella vino hacia nosotros, la elogiamos y simplemente la amamos. Cuando comencé a hablarle, le dije cuánto me había equivocado, recordando oportunidades cuando había sido brusco y abrupto, ocasiones en que no había escuchado su parte de la historia, veces en las que había tomado el lado de algún otro, tiempos que había puesto cargas indebidas sobre ella y ocasiones en que ella había procedido con nosotros de igual manera. El hombre estaba radiante cuando me contaba la historia y su feliz final. Cuando le pedí a mi hija que me perdonara, dijo él, fue el momento en que empezó a cambiar y toda nuestra familia está cambiada hoy. Mi problema era que yo estaba tan ocupado que no tenía tiempo de prestar atención a mi hija. Resultó que la hija no era la que había fallado completamente a la familia. La madre se había convertido en líder solo por necesidad. Ella no era el origen de la ruptura en la familia. La responsabilidad era del padre, era él el responsable del problema de la familia. No había escuchado como era su deber. Luego,
por solo escuchar con atención, se convirtió en el responsable del éxito en las relaciones familiares. Millones de hombres copian el esfuerzo o la carencia de ese padre en la ciudad de Phoenix. Están tan ocupados con sus negocios que no tienen tiempo libre para escuchar a los hijos y transfieren ese ministerio a sus esposas. Esto no es otra cosa que el hombre haciendo renuncia de una parte de su hombría. En este tiempo es raro encontrar una familia en la que el hombre de la casa ejercita el liderazgo para resolver los problemas de la familia. Transferir la responsabilidad a otro ha llegado a ser un arte muy fino en este mundo. Harry Truman, quien fuera presidente de Estados Unidos, se convirtió en héroe popular colocando un singular signo en su escritorio de la oficina oval que decía: "El bulto queda aquí". Toda la responsabilidad que seguía de largo, porque nadie la quería, quedaba sobre su escritorio. Truman comprendió que la cruda verdad es una de las marcas de un líder. Pasar la responsabilidad a otro es el término coloquial equivalente a la autojustificación. Justificación, este trabalenguas teológico, significa simplemente hecho justo. Por su parte, la autojustificación significa hacerse a sí mismo justo en sus propios ojos. Fue en el jardín de Edén donde comenzó el modelo de la autojustificación que se sigue utilizando en la actualidad. Adán pecó en Edén y como consecuencia se escondió de Dios. Llegó el momento en que Dios llamó a Adán y tuvo que salir de su escondite. La insistente pregunta de Dios en cuanto a sus andanzas hizo que Adán explicara su ausencia. Temí porque estaba desnudo y me escondí. Culpa, temor y escondite es el orden secuencial resultante del pecado que fue establecido hace muchos milenios en Edén. Es todavía el mismo en la actualidad. Ningún hombre puede vivir con la culpa. Es una asesina. La culpa es muy pesada y conduce al temor. Por lo tanto, los hombres siguen escondiéndose. Procuran escapar. Escapan de la realidad. Escapan de Dios. Escapan de la responsabilidad. Lo hacen mediante la filosofía, las drogas, el alcohol, el placer y de muchas otras maneras. Pero deshacerse de la culpa por cualquiera de estos métodos es meramente justificarse a los propios ojos. La autojustificación equivale a pasar la responsabilidad a otro. Vea de qué manera lo hizo Adán y encontrará el modelo de cómo hacerlo para tratar de transferir la culpa que él trajo sobre todos los hombres desde entonces hasta ahora. ¿Has comido del árbol?, le preguntó Dios a Adán. La mujer que me diste me dijo que comiera y yo comí. Colóquelo sobre algún otro, es fácil. Tome su culpa, désela a otro culpándolo y usted quedará libre. Simplemente pase el bulto de la responsabilidad a otro. Fíjese qué bien aprendió Eva de Adán. Cuando se le preguntó si había comido del fruto del árbol, su respuesta siguió el mismo modelo. La serpiente me engañó, lloriqueó ella. El comediante Flip Wilson ganó millones de dólares e hizo reír a millones de personas utilizando esa línea como guión, pero en realidad no es algo cómico. Eva se justificó en sus propios ojos pasando la culpa al diablo. Todo lo que demostró, sin embargo, fue que todo pecado se origina en Satanás, pero su forma de utilizar esa verdad fue incorrecta. La verdad es el fundamento para la vida, pero el chantaje es uno de los usos incorrectos de la verdad. Así fue con Eva, así es con todos los que en la actualidad siguen el mismo modelo de autojustificación. Considere cómo está arraigado ese proceso en un hombre que está sentado en su casa a la mesa del desayuno. Su esposa está haciendo algo en el fregadero y su hijo está sentado con él a la mesa. El hijo alcanza una tostada, derrama la leche y mira rápidamente a su padre. El padre frunce el ceño, lo regaña y le da una bofetada. ¿Cuántas veces tengo que decirte que mires lo que estás haciendo?, pregunta el padre. No hace falta ninguna respuesta.
Mientras el hijo llora, el padre y la madre limpian la mesa. Ahora ha transcurrido una semana. Consideramos la familia y la misma mesa de desayuno. El padre alcanza una tostada. Su codo derrama el vaso de leche. El hijo observa rápida e intencionalmente al padre para ver qué es lo que pasará esta vez. El padre le frunce el ceño a la madre, luego le habla. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no pongas la leche tan cerca de mi codo? El padre simplemente se justificó a sí mismo echando la culpa a algún otro. Al proceder así, le enseñó a su hijo por la vía del ejemplo a actuar de la misma manera. En la actualidad, esa brecha de comportamiento ha alcanzado mucha profundidad en el terreno del alma humana. Sus surcos conducen a la ruina. Los hombres practican hoy como una ciencia lo que Adán y Eva practicaron como una experiencia desesperada. El hombre moderno culpa a la mujer como si esa fuera la manera lógica de proceder. Equivocado. Cada hombre debe responder por sus propias acciones. Además, debe responder solo ante Dios. Esa es la razón por la cual el Calvario, donde murió Jesucristo, es tan importante. Es el único lugar en el mundo donde el pecado puede ser descargado y donde puede recibirse el perdón de Dios. Es el único lugar donde puede liberarse la culpa. Los hombres que todavía tratan de cubrir sus equivocaciones, errores o pecados arrojan consecuencias trágicas sobre la sociedad. Hay hombres que prefieren dejar morir su matrimonio antes que admitir su pecado y darle nueva vida. Hay hombres que prefieren que sus negocios quiebren antes de confrontar el fracaso y darles nueva vida. Hay hombres que dejan caer a sus hijos en la frustración antes de afrontar sus malos entendidos y renovar esas relaciones hechas trizas. Cuando un hombre falla en confesar sus propios pecados, cuando se repliega en su interior y deja que los problemas devoren a los miembros de su familia, se convierte en un cobarde. Hay momentos en que el silencio es oro, otros en que es apenas el color amarillo del oro. Dios espera que el hombre ejerza un fuerte liderazgo familiar. Tengo un buen amigo a quien llamaremos Pedro. Irene, la hija menor de Pedro, siendo adolescente, se rebeló contra el estilo de vida de sus padres y se hizo muy cabeza dura, independiente y rebelde. Hacía lo que le gustaba, contara o no con la aprobación de sus padres. En sus muchas escapadas, parecía haber siempre un muchacho involucrado. Sus padres estaban realmente preocupados con respecto a ella. Se fue desarrollando así un esquema de comportamiento. Escape, castigo, reconciliación. Una y otra vez vimos repetirse la escena a todo color. Un día desapareció Irene. Durante casi 2 días sus padres la buscaron ansiosamente, llamaron a sus familiares, averiguaron discretamente entre los vecinos y preguntaron a los amigos. Aunque no deseaban dar intervención a la policía, finalmente no tuvieron otra alternativa. Se había ausentado por demasiado tiempo y podría ser perjudicial no llamar a las autoridades. Pero las noticias corren muy rápido en los medios secretos de los adolescentes. En el momento en que se tomó la decisión de llamar a la policía, los amigos que cooperaban con Irene la alertaron. Antes de pasar 1 hora, estaba de vuelta en casa. Había estado en la casa de una amiga no muy lejos de allí. A todo esto, las noticias habían trascendido, habían llamado a la policía y ahora todos sabían lo relacionado con su problema. Pedro juró que iba a castigar a su hija. Estaba decidido a humillarla, como ella había humillado a la familia. Yo conocía su actitud porque había estado con él durante toda esa prueba. Sabía lo que él estaba sufriendo como hombre y como padre. Él estaba avergonzado. Además, se había propuesto que ella sintiera lo mismo que él. Sin embargo, no se daba cuenta de que el castigo que estaba planeando para su hija no era solamente a modo de corrección, sino también de venganza. Eso iba a endurecerla en lugar de cambiarla. Yo sabía que tenía que ministrarle. Él era el que lo necesitaba en ese momento.
así que lo invité a acompañarme a un bar a tomar un café. La idea era tenerlo frente a frente, él y yo, hombre a hombre. ¿Sabes lo que te está pasando?, le pregunté mientras tomábamos el café después de nuestra conversación preliminar. Estás resentido porque piensas que tu hija te ha quitado tu prestigio en la comunidad, ha conmovido tu posición en la iglesia y ha deslucido tu reputación como hombre y como padre. Estás pensando que por culpa de ella has sufrido una pérdida de tu estatus. Me miraba fijamente, pero por su propio bien, yo continué. Después de todo, era mi amigo. En primer lugar, te diré que la mayoría de las personas pasa por experiencias similares con sus hijos. Es probable que no exactamente como el caso de ustedes, pero sí similares en muchos aspectos. Por lo tanto, no resulta cierto que la gente los esté mirando en un sentido crítico. A lo que ellos están mirando es a la reacción que ustedes tienen ante este problema. Les observan por ver de qué manera están manejando la situación. Lo cierto es que como están actuando ustedes, Irene está recogiendo simpatía en lugar de sufrir por la forma en que actuó. No dijo una palabra, solo me miró. Tú eres el que está sufriendo, le dije, y te estás desquitando con ella. Lo que necesitas hacer es perdonarla una vez más, amarla y tratar realmente de comunicarte con ella. Pídele al Señor que te enseñe qué hacer y qué decir. ¿Cómo te puedes comunicar con ella al mismo tiempo que la estás condenando? Cristo dijo que Él no vino para condenar, sino para salvar. Tú eres el que necesita buscar a Dios para tener la solución. Además, como la cabeza de tu casa, eres el responsable de iniciar el esfuerzo para encontrar la solución. Cuando tú cambies, ella comenzará a cambiar. Le dije otras cosas, pero eso fue lo más sustancioso. Luego no lo vi por varios días. Cuando volvimos a vernos, nos dirigimos de nuevo a tomar un café. Se sentó allí un momento con la taza de café en la mano y simplemente esperé. Después de todo lo que me dijiste, respondió, pensé mucho sobre eso y decidí que estabas equivocado. Pero después, cuanto más examiné mis motivaciones, acciones y lo que había dicho, tanto más comencé a pensar que en parte tenías razón. Esperé escuchando con atención. Después que hablamos esa noche, cuando ya era tarde, continuó. Fui a la habitación de atrás donde hago mis oraciones privadas. Allí pensé que no interesaba qué era lo que había causado la rebeldía de Irene, era un asunto mío proporcionar una solución, o por lo menos tratar de comenzar a encontrarla. Dijo que mientras iba y venía caminando en ese lugar de oración a solas con Dios, se vio de pronto pidiendo él mismo perdón a Dios y una renovación de su corazón y mente, y también poder para ver con claridad el camino por el cual vendría la solución. Dios cambió su corazón esa misma noche. La transformación de esa familia comenzó en esa preciosa hora privada. Los días que siguieron iban a mostrar claramente lo que había sucedido en secreto entre un hombre y su Señor. La brecha entre el padre y la hija había sido eliminada. Las heridas se curaron, las tensiones se aflojaron y dieron lugar al afecto. La solución había llegado. Por último, el padre había comprendido lo que necesitaba hacer. Los hombres deben aprender a verse a sí mismos en la presencia de Dios antes de poder ver a sus familias. Pero nadie puede ver una cosa con las luces apagadas. En una habitación oscura, tratando de caminar de un lado a otro, usted puede chocar con todo lo que hay allí sin llegar a descubrir con qué cosas tropezó. Pero si enciende la luz y todo se ve claro, puede caminar con seguridad en medio de todo eso. El hombre que está en la oscuridad espiritual no puede ver lo que tiene delante. Jesucristo es la luz. A la luz de su palabra podemos vernos a nosotros mismos. El Espíritu Santo ilumina la verdad y la verdad nos hace libres. La palabra de Dios es verdad y su Espíritu es el Espíritu de verdad. Dios no es indiferente a nuestras necesidades. Fue por esa causa que Cristo vino al mundo.
Los hombres que dicen no tener necesidades son aquellos por los cuales Dios no puede hacer nada. Dios lo ama a usted. Dios desea su bien. Dios anhela que su vida sea vivida al máximo. Así como Jesucristo es la cabeza de la iglesia y trae su salvación y sus soluciones, Él puede hacer lo mismo para su familia a través de usted. Usted es el canal. Su familia lo mira a usted en primer lugar. Pretender escapar de la responsabilidad equivale a esconderse de Dios. Rehusar reconocer la necesidad es escapar de la realidad. Dios lo mira a usted como un hombre, para que provea el liderazgo que se necesita. Dios ha dado su palabra. Por su propio espíritu ha dado la herramienta perfecta, la sabiduría divina. Con la palabra y la sabiduría, Él espera que usted encuentre las soluciones. Tal es la meta de la hombría: conocer a Dios, conocerse a sí mismo, conocer a su familia, dejar que la responsabilidad recaiga sobre usted.